Hola a ti que estás escuchando este podcast. Estamos en un nuevo episodio de En Mente, edición especial Quédate en casa. Hoy día me encuentro con un fonoaudiólogo muy destacado, David Parra. Bienvenido, David, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Para mí es un honor tenerlo en este canal y sé que para todos los fonoaudiólogos y de otras profesiones que nos estén escuchando va a ser también un honor poder escuchar y aprender obviamente de usted. Así es que muy bienvenido a este nuevo episodio. Muchas gracias. Antes de partir, quisiera contar un poco acerca de su experiencia. Tiene un currículum muy grande, así es que vamos a mencionar algunas de las cosas, algunas de las cosas que ha hecho y de qué es parte también. Contarles que David Parra es doctor de Ciencias de la Educación, es magíster en Neurociencia por la Facultad de Medicina de la UNMSM, es especialista en motricidad orofacial por CEFAC, también es miembro de la International Association of Orofacial Myologists, de la Academia también Latinoamericana de Disfunciones Estomatognáticas, miembro y fundador de la Academia de Neurociencias del Perú, también de la Comunidad de Motricidad Orofacial de Latinoamérica, CEMOL, que yo acá lo conocemos mucho, esa agrupación, y también labora en el Hospital Guillermo Almanera y también es docente de pregrado y de posgrado, así es que tiene, bueno, y tenemos mucho más por currículum, mencioné las cosas más importantes, pero como ya vemos, David es un destacado en todo lo que es la motricidad orofacial, también en cuanto a las funciones que involucran la motricidad orofacial, como la alimentación, el habla y la respiración y las funciones que conocemos del complejo cráneo cérvico-mandibular. Así es que con esto le damos la bienvenida, agradecer nuevamente por brindarnos este espacio. El tema que queremos conversar hoy día es alteraciones sensoriales en la motricidad orofacial. A mí, personalmente, David, es un tema que me encanta. Evidentemente, estoy muy lejos de conocer todo lo que usted puede conocer de la MO, pero es un tema que a mí me agrada y me apasiona mucho, así es que para mí también es un agrado poder estar en este tema. Y podríamos partir mencionando y comentando sobre el procesamiento de, de estas informaciones sensoriales. Ujú. Bueno, eh, vamos a tratar de dar inicio a las actividades del día de hoy. ¿Sí? Entonces es importante tratar de conocer e identificar todas estas características relacionadas a las alteraciones sensoriales, ¿no? Si bien es cierto, es un tema muy interesante porque se está relacionando directamente con, en este caso, la motricidad orofacial, ¿no? Y si nos viene a la mente lo que es la motricidad orofacial, ¿no? Nos lleva a pensar directamente, ¿no? Que estamos trabajando dentro de lo que son las funciones orofaciales, ¿no? Y ello también nos relaciona directamente a las funciones estomatoglossognáticas, que es como se llama ahora, ¿no? Si bien es cierto, en forma cotidiana, ¿no? Existen acontecimientos de nuestro quehacer del día a día y en eso se va a constituir en hacer ciertas realizaciones individuales y colectivas, ¿no? Tanto es así que el individuo forma parte del ambiente y a su vez de ciertas actividades. Estas características o relaciones, ¿no? De estas tres variantes dentro de este sistema se van a equilibrar prácticamente y una va a ser muy dependiente de otra. Por lo tanto, la calidad de vida, que es muy importante para nuestros pacientes, para la persona humana, ¿no? Para nuestra comunidad social principalmente, ¿no? Está relacionada directamente con el CIF. ¿Y qué es el CIF? Es el Clasificador Internacional de Funcionamiento, ¿no? Incapacidad y salud, ¿no? Que ya desde el año 2013 la OMS empieza a difundir un poquito con respecto a esto en relación al desempeño de las actividades, la participación social, ¿no? Y sobre todo relacionado al ámbito de la participación social, ¿no? Sin dejar de lado los factores ambientales. Entonces, dentro de este factor ambiental se va a producir una serie de sensaciones, ¿no? O situaciones que van señalando ciertas características o innumerables
sensaciones relacionadas directamente a cuadros específicos, ¿no? Tanto emocionales, sistemas sensoriales, ¿no? De procesamiento de estas sensaciones, obviamente focalizados directamente en el sistema nervioso central, ¿no? Y estas respuestas van a ir siéndose adaptativas, ¿no? Por lo general, al ser adaptativas, ¿no? Se va relacionando directamente a una función específica de un procesamiento. Si nos vamos dentro de la motricidad orofacial, sería un procesamiento en las funciones del sistema estomatoglossognático o las funciones orofaciales, ¿no? Que están íntimamente relacionadas con ello, ¿no? Entonces, dentro del procesamiento de estas funciones orofaciales, vamos a caracterizarlo de dos puntos, ¿no? El primero, por ejemplo, los temas sensoriales, y otro, el procesamiento sensorial como tal. Entonces, y aquí ya nos viene un poquito la parte de la teoría, ¿no? En el sentido de que Colombo y sus colaboradores ya en el año 2012, ¿no? Empiezan a tratar de identificar de que estos sistemas sensoriales que vamos a definir ahora no son informaciones que se van enviando al cerebro y que surgen diferentes tipos de sistemas sensoriales, siendo estos responsables de esta integración entre el hombre y el ambiente como tal. Entonces existe una capacidad receptiva, ¿no? Que proporciona a través de ciertas sensaciones, ¿no? Estas sensaciones son ligadas muchas veces a las emociones, ¿no? Y caracterizando una situación muy interesante como es la supervivencia humana. Entonces, dentro de todos estos sistemas sensoriales, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Prácticamente vamos a determinarlos como el tacto, la propiocepción, la visión, audición, el sentido del olfato, por ejemplo, el paladar y el vestibular. No es lo que nos menciona Colombo. Entonces, dentro de estos sistemas, por ejemplo, vamos a determinar, por ejemplo, el tema del sistema somastoestésico, ¿no? O el que está compuesto directamente por los sentidos del tacto, ¿no? El cual presenta como una estructura receptora, que es la piel, por ejemplo, que está compuesta por muchos mecanorreceptores, ¿no? Estos mecanorreceptores que nos van a permitir identificar el tacto, la presión. Por ejemplo, estamos hablando de Mechner, corpúsculos de Pacini, Ruffini para el tema del calor, ¿no? O discos de Merkel para la propiocepción profunda, por ejemplo, ¿no? Y los nociceptores, ¿no? Y los termorreceptores, ¿no? En este caso, la propiocepción, que es muy importante, es necesario recalcarlo, puesto que nos va a permitir identificar ciertos receptores específicos directamente en el interior de los músculos. Si bien es cierto, la motricidad orofacial se dedica al desempeño y al trabajo a nivel muscular, consecuentemente vamos a estimular estas fibras musculares, que en su interior se van a encontrar los usos neuromusculares, además de los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Y al estimular estas características vamos a estimular también los tendones, ¿no? A nivel de articulación temporomandibular, por ejemplo, y las cápsulas articulares también en esta misma estructura. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no? Todos estos grupos de estos sentidos que estamos mencionando son los responsables de captar diferentes características de los objetos. En este caso estamos hablando del tamaño, la forma, textura, temperatura, cómo es las relaciones espaciales, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo y hacia la parte externa también. En consecuencia, este acto, que es muy importante del tacto, por ejemplo, va a influenciar, ¿no? Y sobre todo va a regular el nivel de alerta y un equilibrio emocional, ¿no? Para estar prácticamente alerta de todas las características que pueden suceder dentro del sistema nervioso central, ¿no? Y esto nos va a relacionar directamente a algunos peligros de las condiciones ambientales que estamos proponiendo, ¿no? Ya que la propiocepción, por ejemplo, está relacionada, ¿no? De aún la regulación sensorial por cuenta de la postura corporal y el movimiento, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, en el acto de la masticación, vamos a identificar de que la postura de la mandíbula va a ser un factor muy importante de este planeamiento motor y del control de la masticación y o deglución.
Entonces, Ujú. si vamos a identificar todas estas características, ¿no? Tenemos que tratar de observar aquellas relaciones, ¿no?, espaciales y del trabajo que se va a realizar con estas estructuras. Una de ellas es, por ejemplo, la visión también. Entonces, la parte ocular o el ojo, ¿no?, es una estructura fotosensible, ¿no?, que tiene un alto nivel evolutivo en el cual va a proporcionar diferentes tipos de colores, diferenciación de objetos, la intensidad de luz, etcétera. Entonces son características muy importantes relacionadas a los fotorreceptores, ¿no?, que están especializados en la conversión de la energía luminosa en la actividad neural. ¿Y por qué tenemos que trabajar la parte, en este caso, qué tiene que ver la parte visual con el sistema estomatognático o el sistema estomatoglossognático? Si bien es cierto, una de las características muy importantes en la fase previa de la deglución, que es la anticipatoria, ¿no es cierto?, cuando nos predisponemos a la alimentación, vamos a observar, ¿no? Y esto nos va a permitir visualizar el objeto que nos va a permitir ingresar por la cavidad oral. Consecuentemente, es muy importante tratar de identificar estas características, ¿no? En caso que tengamos una deficiencia auditiva, siempre es necesario solicitar, o en este caso a la persona o al cuidador que está dando a alimentar, decirle, ¿no?, oye, vas a comer este tipo de textura, este tipo de alimento. ¿Para qué? Para que a través de la audición sepa las características o se vaya anticipando al grado de la alimentación que va a corresponder. Entonces esto es muy Ujú. importante, tratar de mejorar o estimular, o si no, sustituir por otra situación sensorial en caso que esté deficiente, ¿no? Por su vez, la audición, por ejemplo, ¿no?, nos va a permitir percibir diferentes tipos de sonidos, nos va a permitir también mapear el espacio y la distancia en relación a una estructura, ¿no?, con una persona o algún objeto que está cercano. Entonces, son características específicas que nos van a permitir identificar cada una de estas situaciones con respecto a lo que es la discriminación de algunos sonidos esenciales, ¿no?, sobre todo para el desarrollo del lenguaje y otras características que nos va a permitir el cuadro comunicativo, ¿verdad? Entonces, Ujú. sin dejar de lado este comportamiento adaptativo, Momo y Silvestre en el año 2012 mencionan un poco en relación a la modulación, por ejemplo, que este sistema puede interferir muchas veces en la adaptación propia del ser humano. Consecuentemente, también mencionan de que la parte auditiva está relacionada directamente con el sistema vestibular a través del parauditivo, ¿no? Entonces, el sistema vestibular va a cumplir un papel muy fundamental en el desempeño motor, ¿no?, sobre todo el desempeño antigravitacional, ¿no?, puesto que nos va a permitir posicionar, por ejemplo, el movimiento de la cabeza en posición directa al cuadro de equilibrio, ¿no?, y esto nos va a permitir controlar directamente nuestra estructura corporal al momento de hacer, por ejemplo, la actividad de deglución, en el cual tenemos que estar prácticamente en una posición recta, ¿no?, de manera que podamos facilitar esta actividad, ¿verdad? Entonces siempre hay que mejorar los cuadros de compensación muscular al momento de hacer estas funciones, o a través de la evaluación que estamos tratando de establecer también. Entonces, tanto el sistema auditivo como el vestibular utilizan diferentes células, en este caso las células ciliadas, para traducir ciertos movimientos. Entonces, estas células prácticamente se van a estar responsables de estas características, sobre todo para la audición, mientras que los canales semicirculares, ¿no?, como el sacro y el utrículo, se van a relacionar directamente con la parte vestibular, en este caso movimiento de rotación, detección de gravedad, ¿no?, ciertas inclinaciones que se producen en la cabeza, etcétera. Y todo esto va a estar relacionado directamente con el sistema nervioso central. Entonces es una actividad bastante importante que se relaciona entre la cabeza, los ojos, la postura y el cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar directamente estas características. Otro plano sensorial es, por ejemplo, el sentido del gusto, ¿no?, o del paladar, ¿no?, que conjuntamente con el olfato van a poseer una fuerte conexión, ¿no?, entre las necesidades internas, ¿no?, de hambre, sed, ¿no?, y emociones específicamente relacionadas al cuadro de la memoria,
¿no? La memoria gustativa y la memoria olfativa, ¿no? Entran a tallar sustancias químicas del medio ambiente en el cual va a estar relacionada directamente con cuadros de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona está con un cuadro de resfrío o con una rinitis alérgica? Tenemos de que el sentido olfativo está deficiente. Consecuentemente, va a tener una limitación en el cuadro de la alimentación, ¿no? Porque no va a ser la misma, va a sentir completamente sin sabor, ¿no? El alimento soso. Entonces la idea es esto, ¿no? De que siempre el sabor va a ser una característica muy importante relacionada al gusto y el olfato. Entonces estos dos componentes nos va a permitir sentir esta sensación muy agradable que es el sabor. Entonces, dentro de los sentidos olfativos, obviamente es un tema bastante primitivo, ¿no? Y están conectados directamente a nuestras emociones, estas emociones que nos van a permitir relacionar directamente con todos nuestros sentidos, ¿no? Y entonces, al tener, ¿no? este sentido gustativo, nos va a permitir identificar ciertos sabores, ciertas texturas, ciertas temperaturas, y ahí viene, ¿no? La identificación específica, ¿no? Personal de cada persona, en el sentido de que logra identificar cada nutriente, cada específico sabor, ¿no? Que le va a permitir mantener la capacidad del cuerpo, ¿no? Con respecto a las modalidades de, por ejemplo, dulce, salado, ácido, amargo, del sentido de umami, ¿no? El sentido del sabor ámido, por ejemplo, que es uno de los en este caso sabores que recién están manifestándose, ¿no? Que se relaciona directamente con el almidón, etcétera. Entonces son características que se van a relacionar directamente a las sensaciones que son percibidas por los corpúsculos gustativos, ¿no? Localizados prácticamente dentro de las papilas gustativas, ¿no? Que están distribuidos no solamente en la lengua, en el paladar, en la faringe y hasta en la laringe se han encontrado papilas gustativas. Consecuentemente, cuando siempre se hace una evaluación específica de estas habilidades sensoriales, no es posible hacer la evaluación directa, por ejemplo, en alguna de las estructuras de la lengua, ¿no? En alguna parte en particular. Lo que se tiene que hacer es en forma general, ¿no? Para identificar directamente algunos otros corpúsculos que están relacionados a esas funciones gustativas. Entonces, ya en el año 2017 más o menos, ¿no? Winnie Doom, ¿no? Empieza a relacionar estas informaciones sensoriales, ¿no? Al funcionamiento directamente de las experiencias sensoriales, ¿no? Y a esto nos va a permitir relacionarnos directamente con el medio ambiente, ¿no? Y esto es conocido como procesamiento sensorial. Entonces, dentro de este procesamiento sensorial, ¿no? Podemos determinar que es una función neurológica, ¿no? ¿Responsable de qué? De organizar, modular, ¿no? Ciertas informaciones que están siendo recibidas por nuestros sentidos, ¿no? ¿Provenientes de qué? Del medio externo o directamente de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tanto esta organización y esta modulación van a permitir al ser humano relacionar estas informaciones que obviamente son relevantes, ¿no? Y responder de una manera adecuada, ¿no? Facilitando ciertas labores cotidianas, ¿no? Y esto, la sensación va a tomar un papel muy importante dentro de esta relación entre el individuo, la tarea y su medio ambiente. Entonces, dentro de estas funciones de las etapas del procesamiento sensorial, podemos determinar que existe unas gradientes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el registro sensorial. ¿Qué es el registro sensorial? Es primero la captación, ¿no? La transducción de esta energía primaria, ¿no? Que se produce obviamente en el impulso nervioso. Va a garantizar el filtro de estímulos relevantes, que es muy importante. En el siguiente peldaño podemos determinar, por ejemplo, la modulación sensorial. ¿Qué es la modulación sensorial? Aquí se va a analizar las características físicas de los estímulos, tanto la intensidad, la frecuencia, duración y especificidad, ¿no? Y es lo que, si vemos estos cuatro componentes, ¿no? Que te acabo de mencionar, que la intensidad, frecuencia, duración y especificidad, inmediatamente nos viene a la cabeza los malos hábitos orales,
¿no? Entonces aquí es importante hacer una modulación sensorial adecuada. Como tercer peldaño vamos a considerar, por ejemplo, el cuadro de discriminación sensorial. Aquí se va a identificar el estímulo, ¿no? Se va a garantizar directamente el significado de estos estímulos a partir de ¿qué? De análisis perceptivas, ¿no? Organización también de los estímulos de acuerdo a cualidades tanto espaciales como temporales. Y por último, y no, dicho sea de paso, no tan, en este caso, por ser el último no significa que sea menos, ¿no? Al contrario, ¿no? Es prácticamente una organización, un planeamiento del comportamiento, ¿no? Y esto es prácticamente la praxia, la ideación del proceso cognitivo de ideación. Entonces ya viene a, digamos, a relacionarse directamente, ¿no? Con la actividad de la organización directamente y el planeamiento, ¿no? En este caso, la secuencia de las actividades, sobre todo la organización motora necesaria para reajustar o ejecutar esta determinada acción específica, ¿no? Y esto nos viene a la mente, ¿qué cosa? La palabra feedback, el biofeedback, ¿no? Que vamos a tener una respuesta memorizada, ¿no? Que sirve prácticamente de una información adicional para los procesamientos posteriores. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? De que todo esto funciona de una manera muy ligada, ¿no? A lo que es el planeamiento de este procesamiento. Ahora, cuando existe una alteración, se va a utilizar el término de trastornos en el procesamiento sensorial, o TPS. Entonces, aquí se va a referir directamente a la regulación alterada, obviamente, de que esas respuestas fisiológicas, tanto motoras, sensitivas, de atención y hasta afectivas, ¿no? Que van a afectar directamente el desempeño del comportamiento que se realiza en forma habitual. Entonces, sí, es muy importante observar estas diferenciaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en consideración también estos subgrupos, ¿no? Del trastorno de la modulación sensorial, el trastorno de la discriminación sensorial y el trastorno motor de la base sensorial. Entonces son trastornos de la modulación sensorial, ¿no? Que va a dificultar de que el individuo puede transformar las informaciones sensoriales a un comportamiento adaptativo. Consecuentemente va a limitar ¿qué cosa? Sus experiencias sensoriales. Entonces es muy importante identificar esto, ¿no? Y cómo puede tener una deficiencia con respecto a sus experiencias teniendo una limitación. En este caso la de hipersensibilidad, en el cual va a tener respuestas muy intensas, rápidas y duraderas, y la hiporesponsividad, ¿no? Que es una respuesta menos intensa, bastante aletargada, ¿no? O una búsqueda de la sensorialidad, ¿no? Que es el deseo intenso por los estímulos sensoriales. Entonces, si te vamos dando cuenta, esto ya vamos teniendo en consideración aquellas patologías que siempre estamos en común denominador de verlas, ¿no? Por ejemplo, los niños con autismo, niños con síndrome Down, o niños con alteraciones neurológicas, tipo para la parálisis cerebral infantil. Entonces son trastornos que prácticamente van a ser relacionados a una falta de discriminación sensorial, ¿no? Entonces es muy importante identificar ciertas características y aquellos trastornos motores, ¿no? Que son muchas veces de base sensorial, que van a limitar sobre todo la estabilidad del cuerpo, ¿no? Manteniendo una postura en los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, en el cual es mi especialidad y me dedico gran parte de los años en el desarrollo de esas actividades. Por ejemplo, aquí encontramos una postura totalmente inadecuada, ¿no? Y una presentación de una dispraxia bastante moderada, ¿no? Y esta dispraxia la vemos cuando existe una incoordinación de sus movimientos, ¿no? Teniendo como base las informaciones que está percibiendo, que son recibidas por este niño, ¿no? Además de ello, ya desde el año 2007, ¿no? Magallanes trabaja mucho lo que es el procesamiento sensorial, por ejemplo, y empezó a ver observaciones de comportamientos en la primera infancia, ¿no? Como por ejemplo llorar en forma excesiva,
las alteraciones del sueño, la agitación, la dificultad para aceptar diferentes tipos de alimentos, ¿no? O sea, existe una angustia muy incontrolable, ¿no? Que muchas veces esto también se relaciona directamente con los padres de familia, ¿no? En el cual muchas veces este niño va a tener una falta de interés, una apatía, una timidez, irritabilidad. Entonces son características que prácticamente van a reducir, ¿no?, el autocontrol en aquellas alteraciones de las habilidades motoras.